¿Alguna otra consulta en particular que tengan? ¿Cómo vienen con las lecturas? ¿Cómo vienen con el trabajo con los equipos? La semana que viene, el próximo lunes, digo bien, la clase del viernes es asincrónica. Vamos a trabajar un poquito el tema de las APEs, ¿sí? Les vamos a mostrar además un par de ejemplos de lo que estamos buscando, que ustedes puedan integrarse y que puedan presentar, digamos, como producto final junto con sus compañeros. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda en particular que le haya despertado las lecturas o los temas que hemos visto hasta el momento? ¿No? Sí, silencio de radio. Sí, profe, acá, a ver. ¿Luna? Yo entré a la APE de multimedia y donde dice para entregar el archivo escrito, aparece como que ya lo entregué y no son archivos míos. Después Son me voy a 3 fijar, archivos. después me fijo porque a nosotros no nos replican las aulas. El aula siempre es la misma y hay veces que quedan cargados archivos de otros años. Lo voy a chequear y si es así, los bajo y así ustedes pueden después entregar. De todas maneras, recuerden que si bien se abre unos días antes, la fecha de entrega del proyecto escrito es el 27 de septiembre y la entrega del producto multimedia es el 4 de octubre. Pero ahora, cuando terminamos la clase, chequeo eso para que no les quede. Los grupos ya estaban armados, entonces puede ser que hayan quedado archivos residuales del año pasado. Pero lo chequeo y les confirmo. Gracias por avisar. Gracias. Yo tenía miedo que no me dejara después entregar el Claro, mío, porque está decía bien. enviado para... Sí, sí, Bien, sí. gracias. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces y vamos a ver si podemos hacer algo un poco más interactivo, ya que estamos mediados por estas tecnologías. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a proyectar la pantalla y los vamos a invitar a ustedes a ver algo, ¿sí? A poder un poquito, digamos, de tele, ya que estamos en una materia que tiene que ver con las comunicaciones. Esto que les comentábamos hace un rato, fíjense aquí que está los dos textos que nos vamos a basar hoy, que es el de escolar y las hipermediaciones, fíjense que está indicado el número de páginas, lo mismo que Jesús Barbero también está indicado, ¿sí? Jesús Barbero es un español que vive actualmente en Colombia y que hace sus estudios vinculados al tema de la comunicación y la hegemonía cultural. Es una de las personas que más ha destacado en lo que se llama la Escuela Latinoamericana de Comunicación, y Scolari es también licenciado en comunicación social, pero él hizo su doctorado en comunicación, se especializó particularmente en todos los temas de semiología. Scolari es argentino, pero vive en España, y es uno de los investigadores más destacados en materia de, publica tanto en italiano, en inglés, y obviamente en español, y es una persona muy destacada con un gran material vinculado a los temas de las hipermediaciones, y que es muy leído en materia, digamos, de comunicación. Se van a complementar porque, como decíamos, Barbero es el que va a imponer este concepto de las mediaciones, y él retomará ese concepto y dirá, bueno, si tenemos nuevos medios, tendremos entonces hipermediaciones. Vamos a referirnos un poquito después a este concepto que ambos proponen. Lo que vamos a hacer en el día de hoy, como decíamos, comenzamos con el primer punto de estos nuevos y viejos medios vinculado a la transformación tecnológica que se está dando actualmente. Esa transformación tecnológica hizo que pasáramos de lo que eran señales analógicas a las señales digitales, que es el tema que vamos a analizar en el día de hoy. Vamos a ver la diferencia entre lo analógico y lo digital. Vamos a ver el sistema binario, que es el sistema que finalmente, como comprenden, digamos, las computadoras. Y nosotros les hemos dejado a ustedes algunos videos para que ustedes puedan, en su tiempo libre, poder ver. Uno de ellos es la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución se está refiriendo estrictamente a esto novedoso que tiene que ver con la transformación tecnológica, que le da motor a esta nueva revolución. Obviamente que están las otras revoluciones, que seguramente ustedes ya han estudiado en el secundario o en otras carreras. Esta cuarta revolución está motorizada principalmente por la transformación tecnológica, este paso de señales analógicas a señales digitales y esa digitalización que trae las comunicaciones,
principalmente las tecnologías de la información. Recordamos que decía, las tecnologías de la información principalmente son digitales. Lo digital hace que los distintos soportes que nosotros tenemos hoy en día se puedan comunicar entre sí. Y esta es la gran novedad que tiene la transformación tecnológica. Además de convertir todos en ceros y uno, es decir, en un tren infinito de ceros y uno, por lo tanto, toda la realidad que nosotros podemos apreciar, podemos ver, podemos escuchar con nuestros sentidos, hoy en día se transforman en una cadena de ceros y uno. Y al transformarse en una cadena de ceros y uno, por protocolos, todos nuestros dispositivos se pueden comunicar. Se puede comunicar mi computadora con mi teléfono celular, a su vez se puede comunicar con el parlante, si es un parlante, en este caso con tecnología digital, se pueden comunicar con el Smart TV, es decir que se pueden, todos nuestros aparatos se pueden comunicar y a su vez pueden aportar, en este caso, datos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer hoy, vamos a revisar estos conceptos de analógico y digital y vamos a empezar entonces con dos preguntas. Aquí vamos a tener nosotros, si lo pueden apreciar, yo tengo un tensiómetro, seguramente ustedes lo deben conocer, vamos a sacarle esta parte al tensiómetro, que es generalmente la que usan los médicos para poder ver y poder escuchar los latidos del corazón, pero también la respiración, en este caso poder ocultar. Y aquí lo que tenemos es un tensiómetro. El tensiómetro que tiene obviamente una presión, que se coloca obviamente en el brazo, y lo que mide es la presión, digamos, de lo que es, digamos, la presión sanguínea. Y tiene obviamente un medidor, que es un medidor analógico, un indicador que es a través de agujas, ¿sí? Y tenemos aquí un tensiómetro, que ustedes también lo deben conocer, tiene el mismo sistema, en este caso tomamos, digamos, la tensión, mide la tensión sistólica y me sale la otra palabra, sistólica, Vero, y la otra es diastólica. Y en este caso, cuando nosotros lo ponemos, obviamente que nos va a dar una indicación a partir, vamos a poner comenzar aquí, y nos va a dar obviamente las pulsaciones que tenemos, pero también la presión, en este caso, alta y baja, lo que se llama generalmente alta y baja, digamos, en cuanto a la tensión. La primera pregunta es, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál es el más preciso de los dos elementos? ¿Este tensiómetro que es digital o este tensiómetro que en este caso tiene una aguja y mide, por lo tanto, la presión, en este caso, a través de una aguja? ¿Cuál de los dos elementos, ¿sí?, en apariencia, es el más preciso? ¿Sí? ¿El digital o el analógico? Y les vamos a preguntar, la segunda pregunta tiene que ver qué ocurre con el ruido en las señales digitales. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos la clase pasada que si yo utilizo este micrófono es un micrófono direccional, es decir, que yo necesito ubicar, digamos, que la proyección de mi voz golpee sobre la membrana de este micrófono, pero si yo lo corro a este micrófono, se perdería la posibilidad, digamos, de tomar la señal. Como ustedes ven, obviamente que tiene un cable, este cable además pasa por una placa de sonido. La pregunta es, este micrófono, ¿sí?, es propenso a recibir, ¿cómo se llama?, ruidos. En el sistema, digamos, digital, se supone que ese ruido va a estar atenuado. Entonces, la pregunta es, ¿qué ocurre con el ruido dentro de las señales digitales? Y por otra parte, queremos compartir con ustedes un video porque vamos a trabajar por un par de minutos en las aulas, les vamos a pedir que se dividan en equipos. Verónica se va a encargar de dividirlos de manera aleatoria en equipos para responder estas dos preguntas, y sobre todo, vamos a ver un video de Los Simpsons que recorre esta idea de lo digital, y va a concluir el video con una acción que va a tomar, en este caso, Homero Simpson. Esa acción va a tener que ver con detener esto que es lo digital, es decir, llegamos a un culmine de lo digital, pero que va a tener un origen. Queremos saber cuál es el origen finalmente de lo digital. ¿Qué es lo que permitió finalmente que hoy en día nosotros tuviésemos computadoras y tuviésemos este concepto de lo digital? La posibilidad de que todos nuestros equipos se puedan comunicar, que nosotros estemos hoy en día mediados, que tengamos internet, que estemos mediados de esta manera, o por ejemplo que los gamers estén conectados todos a través de un dispositivo jugando un mismo juego, ¿sí?, y de manera interactiva y de manera colaborativa. Entonces, para comenzar, lo que vamos a hacer, vamos a salir de esta pantalla, y lo que vamos a hacer es pasar a ver un video. Luego del video, que dura un par de minutos, lo que vamos a hacer es trabajar directamente en equipo, ¿sí?, respondiendo 3 preguntas. Repito, primera pregunta,
¿qué tiene mayor precisión? ¿Lo analógico o lo digital? La segunda, ¿qué pasa con el ruido en materia de lo digital? Y tercero, queremos saber cuál es el origen tanto de la computadora como del sistema digital que nosotros actualmente estamos compartiendo, ¿sí? En la era en la que nosotros estamos viviendo. Todo esto en el marco, como decíamos, de la cuarta revolución industrial. ¿Sí? Lo que ha movilizado esta era en particular tiene que ver con lo digital y esta posibilidad de las herramientas, de los dispositivos que nos ha otorgado lo digital. Vamos a compartir entonces y vamos a aprovechar, dado que ya son las 8 de la noche, para ver un poquito de tele, ¿sí? Lo que vamos a ver en este caso va a ser un capítulo de Los Simpsons. ¿Se acuerda que decíamos al principio? Nos gustaba mucho Los Simpsons, y sobre todo porque encontramos en este tipo de capítulos, siempre lo que encontramos es la posibilidad de aprender mucho de ellos. Lo siento, papá, pero parece que te gané en riesgo. Te dejé en quiebra en Monopolio y te humillé en humillación. Bueno, contigo como hija soy ganador en el juego de la vida, aunque también perdí. ¡Qué buen padre! Ahora todo es armonía. ¿Qué rayos sucede? No está Bart. Tienes razón. ¿Dónde está? Señora, tranquila. ¿Se acuerdan cuando dije que castigaría a Bart después de que nos hizo expulsar de ese buffet? Buffet glotón de oro, pies, brownies, etc. Helado. ¡No puedo cerrarlo! ¡Alguien puso una focaccia toscana de temporada en la palanca! Bien, Homero, el castigo que le impusiste funcionó. Sí, amor duro. Soy su padre, no su mejor amigo. Me detesta ahora, pero algún día dirá cosas maravillosas sobre mí a la gente en los aviones que solo quieren dormir. Ese jovencito va... ¿Cómo lo castigaste? Bueno, hice que se sentara, lo miré a los ojos y le compré lo último que hay en juegos para computadora. ¿Qué tú qué? Entiendo, lo sobornaste. No intervengas, no lo soborné. Lo hice adicto a algo que adormecerá su espíritu hasta que ya no sea nuestra responsabilidad. Bueno, hemos estado muy en paz por aquí. ¡Mata, muere, muere! ¡De pie, tonto! Conflicto de enemigos. Soy el general Chapoteo, ¿me escuchan? Entendido. Lo siento, me debes una soda. ¡No! ¡Nunca en la vida podré por esa apuesta! Concéntrate, Nelson, concéntrate. Haz volar al enemigo. Aplástalo en 3, 2... PJ, significa buen juego. Así te dice el otro equipo cuando se rinde. Ahora utilizo control 6 para profanar sus cadáveres. Aniquilación civilizada. Marge, el niño podría estar aprendiendo nuevas habilidades. Mamá, ¿estás de acuerdo con esto? Eso creo. Tu padre demuestra interés en Bart, lo que es bueno. Bueno, si así funciona, entonces también voy a portarme mal. ¡Ay, excelente! Sí, claro que sí. Les mostraré. Voy a romper mi tarea. Sí que voy a hacer esto. Aquí voy. De hecho, esta bibliografía podría mejorarse. Bien, Isla de los Delfines Azules. Ibidem, 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 ibidem. Una cita. Ibidem, 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 ibidem. Bart lleva 1 hora en la ducha. Con un jovencito de esa edad solo hay una razón por la que tarda en el baño. Un zorrillo lo roció. No puede ser. Está jugando consigo mismo en ese juego. ¿Está jugando ese juego en la ducha? Tenemos que detener esto ahora. Homero, ¿puedo dejarlo ahora? Mi equipo va a competir en un torneo. No puedo fallarles. Bueno, un equipo sí es importante. Bien, déjense caer y sus compañeros lo sostendrán. ¡Demonios, Homero! Por favor, papá, ¿puedo jugar en este último torneo? Siento, muchachos, se acabó. El primer premio es de $1000. ¿Te pagan por jugar videojuegos? $1000. ¿De hecho te pagan? ¿Sí? ¿En dólares? Sí. ¿Por jugar un videojuego? Así es. ¿Te pagan en efectivo? Sí, sí, ¿Y sí. cómo cuánto? 1000. Está bien. No se lo digas a tu mamá, pero voy a decir que sí. Un último torneo. Ay, gracias, papá. Solo una cosa. ¿En realidad te pagan? Sí. ¿Entonces le pagan $1000 por jugar videojuegos? Los terrores de siempre viva. Los Ogden villanos. Grupo, a derrotar a estos tontos. Oh, sí. Enseñen su juego, Tepe. ¡Ganamos! Y todo fue porque yo dejé que lo hicieran. Al parecer ganaron los terrores de Siempre Viva. Tienen esa cosa que no entiendo, pero que le dio a la escuela nuevas redes para básquetbol. Ahora les entregaré el dinero de su premio, que es $1000 en efectivo.
Suéltalo ya, Seymour. Eso me dijo. Jamás había tenido tanto dinero en la mano. Solo déjame mirarlo. Un billete de $100 autografiado por Lawrence Summers. Qué firma tan sencilla, antes de la gran recesión. Aquí tienen 200 cada uno. Bueno, equipo, descansen y nos vemos para practicar en 30. Papá nos deja hamburguesas Krusty. ¿Nos dará un descuento? No, solamente nos deja. Será lindo tener niños ahí otra vez, después de lo que hizo el mono en esa fiesta de cumpleaños. Como sea, nos vemos en 30. Wow. ¿Saben qué, niños? Voy a impresionarlos con un consejo que he aprendido. Renuncien cuando estén ganando. No podemos dejarlo, hay muchos torneos. Ganaron un torneo de videojuegos. Esto no es como el béisbol o la política donde se gana mucho dinero. Solo tienen una niñez, chicos. Disfrútenla. Está bien, pero ¿cómo ganamos? Calificamos para un torneo donde podríamos ganar $500,000. Terminó su niñez. A trabajar. Trabajo e ignorar. Entrenando a un tigre, Airwoods. Sí, hija. Voy a hacer de tu hermano un gran campeón. ¡Deja de jugar con esa raqueta! ¿Vas a desafiar a mamá? A mi rodilla, niño. Creo que ya soy mayor. No para sentarte sobre la rodilla de papá. ¡Oh! ¡Mi rodilla! ¡Bájate! Esta es una lección de vida. No le digas directamente a tu madre algo malo. Yo la hago parte en secreto de todo lo que ella está en contra. Por eso es que gasté tus ganancias en ella. Linda, te traje un regalo. Una máquina de cápsulas de espresso, como esa de la que me burlé con los Hibbert. ¿Por qué? Quebramos. Celebramos que aquí tu servidor no ha sido tan buen padre como debiera. Sí, bueno, no, yo... No discutas, es cierto. Necesito involucrarme más en la vida de Bart. Así que he decidido que voy a entrenarlo. Es estupendo, ¿pero en qué? Oh, no lo he decidido aún. Fútbol, ajedrez, hasta su insulso videojuego. No importa. Bebe tu café. Me encanta que no se llene la taza. Muy europeo. Es un videojuego. ¿Qué? Creo que si pasan tiempo juntos no pasa nada. ¿Quién es papá? ¿Quién es papá? Sabía que lo entenderías. Y contraté a un experto en videojuegos que le enseña a Bart. Su nombre es Detonador. No puedo tener una conversación si no es sobre videojuegos. ¿Quiere pasar, joven? ¿Quiere ir a donde están jugando? Gracias, señora. Homero, he visto jugar a Bart. ¿Jugando? Gracias, señora. Homero, he visto jugar a Bart aquí en su programa de Twitch y su Hitform, Instabox, GitTrack, Usuba y Golpe Yerga. La única palabra que reconocí fue Gift Track. Creo que Bart tiene lo necesario para ser de los mejores. ¿Jugadores? ¿En el país? Más grande. ¿La galaxia? Más pequeño. ¿El mundo? Sí. Ujú. Niños, su silla debe ser giratoria. Ahora van a recibir una lección del detonador. Que empiece la batalla. Para empezar, Bart y Nelson ambos estarán al frente y los apoyaremos con Sophie y Milhouse. Noten que mi dedo mueve el ratón con un toque ligero y rápido para limitar la fatiga y los errores de rastreo. Lo toco como si el botón estuviera caliente, no demasiado. Como un tostador después de tostar a medias un bagel. Bien, ahora usaré el toque rápido al ratón aquí y aquí. Es como Bart debe dejar caer minas de diamonita para rodear sus puntos de carga. Milhouse, asegúrate de que estás en posición para responder a una agresión enemiga. Sophie, cuando ellos se muevan, entra y comprométete. Papá se comprometió 20 veces. Yo sé qué hacer. Bien, ahora entramos al medio juego, donde es importante concentrarse en objetivos grandes y controlar el mapa. Bien, Homero, vigila la pantalla mientras yo hago una visita rápida. ¿Visita rápido? Es una forma de decir ir al baño. Lenguaje de nerds. Ahorra mucho tiempo. Ahora camino en la cocina. Mujer de cabello azul alimenta a una bebé. No hacemos contacto visual. Sus zapatos tienen orificios para cintas, pero sin cintas. Linóleo, linóleo. Me dirijo al baño, entrando en modo de descarga. Levanto asiento con zapato. Consejo, no desabrochar cinturón ahorra tiempo. Sacudida, descarga y lavado de manos quitan tiempo. Cuando elimine eso, mi tiempo de descanso bajará. Bien, estos magos de agua tienen tanques de combustible en la espalda y no pueden golpearlos con disparos normales. Pero si equipo a este grupo que me permite enviar bolas de lava... Ay, calculé mal. Ay, no, calculé mal. Me mataron. ¿Te importa si bailo sobre tu cadáver? Me enfadaría si no lo hicieras. Ya terminó para mí. ¿Por qué? Perdí mi ventaja. Ahí, justo ahora. Estuve en la zona varios años y ahora ya no. Ah, tiempo en una botella, amigo. Tiempo en una botella. Pero ibas a ser ganador a mi equipo. Yo ya iba a vivir a través de ellos. Justo ayer cumplí 19. Viví más que la mayoría en este loco negocio. En fin, iré a trabajar para mi tío. Tiene una tienda de azulejos. Será una buena vida. Lo suficiente. Da asco ser viejo. Yo no lloré en el funeral de mi abuela. 10
10.000 trucos de videojuegos que solo yo sé. Nos enseñó cuanto pudo. Ahora depende de mí. ¿Tendremos uniforme? No, sin uniformes. Son un grupo pobre sin patrocinadores y todos los van a apoyar. ¿Están listos para que consumirá cada minuto de su vida? ¡Tal vez! ¡Ponga la música! Jugando. Niños, necesitan practicar 10.000 horas para hacerlo bien. ¿Estás seguro? Es lo que tardó Malcolm Gladwell en decidir eso. Bart es campeón y me hace campeón. Soy el campeón del ¿Homero? mundo. Sí, Marge. He notado cuánto tiempo estás pasando con Bart. Ya sé que sigue. Le exijo demasiado y quieres que cambie eso. No, ¿Qué dices? honestamente me preocupa mucho ese niño. Temo que termine en la cárcel. Tu cuenta de muertos es 98%. Los niños como él no terminan en la cárcel. Y te prometo entrenarlo lo mejor que pueda. Pero también te enseñarás a ser un buen hombre. Eso es trabajo de Flanders. Estoy en eso. Ah, mm. Homero Simpson, adelante. Bienvenido, Homero. Bienvenido al club de padres que viven a través de sus gloriosos hijos atletas. ¡El padre de Tiger Woods! Oye, tengo un nombre, aunque lo he olvidado. Bien, son las 5 de la mañana. Mi hijo tiene 4 años. Golpea la barda y comienza a sangrar. Su codo sale por su piel. Saco mi cámara y él dice, "Ah, papá, ¿qué estás haciendo?" Y yo le digo, estoy filmando la última vez que vas a llorar. ¡Oh, es excelente! Ah, gran enseñanza. ¿En serio? ¿No es malo? Homero, somos padres obsesivos, así que te enseñaremos a motivar de la única forma que sabemos. ¡No me golpees! Oh, vamos a golpearte en efecto, con una canción. No gané el Roland Garros. Nunca di un grandioso show. No gané la Copa Stanley en 5 años, no fui yo. No hay nada en realidad que nos haya hecho triunfar. Solo hicimos de los hijos triunfadores de verdad. Vive a través de él, hazlo madrugar. Vive a través de él, solo así verás que vivo estás. Amarrarle esto así cuando en cama él está. Construir un lanzabolas que a su cabeza dé. No hay un entrenamiento que torturase al jugar. Pues si ganan deben compartir este trofeo. Vive a través de él, seguro va a odiarte, ya lo vas a ver. No hay nada como disfrutar a través de ellos. Vivir. Esto aún es tu sueño, Homero. Errores contrapatéticos. ¿Sin uniformes? Yo apoyo a esos indigentes. ¡Sí! Sí, lo harán. Y aún no saben por qué. ¡Ya lo dije! ¡No tienen uniformes! Ni una sola idea. Ataquen y cerquen a los trolls. Claro, Nelson, prepárate para apoyarme por si sus héroes me atacan. ¡Voy en camino! ¡Es una trampa! ¡Me están golpeando! ¡Atención, me atraparon! ¡Agrupando en 30! ¡Ellos están controlando mi cadáver! ¡Vamos a ganar! ¡Ahí viene! ¡Es una trampa! ¡Me están golpeando! ¡Atención, me atraparon! ¡Agrupando en 30! ¡Ellos están controlando mi cadáver! ¡Vamos a ganar! ¡Ahí viene, Gordy! ¡Aguarden un minuto! Bart Simpson no ha renunciado aún al juego. Y la mina de diamonita que plantó en los excrementos de dragón está estallando ahora. El equipo de Springfield irá a los campeonatos mundiales en Seúl, Corea del Sur. Mientras que el equipo canadiense... ¡Ahí viene, Gordy! ¡Aguarden un minuto! Bart Simpson no ha renunciado aún al juego. Y la mina de diamonita que plantó en los excrementos de dragón está estallando ahora. El equipo de Springfield irá a los campeonatos mundiales en Seúl, Corea del Sur. Mientras que el equipo canadiense queda fuera. ¿Qué? ¿Fuera? ¡Fuera! Aquí no se en nuestra participación. ¡Y yo también! Este es el último encuentro que narro. Pasaré mi tiempo pintando al óleo, pero mi esposa dice que en la casa no.
Oye, linda, ¿qué sucede? Solo hablo contigo para probarte algo. Has pasado todo tu tiempo con Bart y no me has prestado atención para nada. Y sé que solo vas a responder, es tan especial, tan mágico, que podría cambiar mi vida. Es algo que nunca pareció posible. Y tuve que aceptarlo. Me estoy aferrando a una cuerda delgada. Porque si papá y Bart van a ser y yo no, perderé la cordura. ¡Ah! ¡La estoy perdiendo ahora! ¡Óiganme! ¡Óiganme, santo Dios! ¡Alguien óigame! ¡Ayúdenme antes de que sea tarde! Viaje de chicas a Corea del Sur. ¡Ay, gracias, mamá! Iré al sótano a traer mi diario feliz. Haz eso. Seúl, Corea del Sur. Estudio de animación y Casino Simpson. Transporte excelente. Patio por DMZ. ¿Pretzels? ¿Chocolates? ¡Frituras! ¡Es una de Día de Gracias completa! Las frituras son solo para campeones. Milhouse, ¿puedo hablar contigo? Sí, esto es muy malo. Hijo, las reglas dicen que tenemos que intercambiar un jugador para esta ronda, así que te pido que te retires. Siempre soy el único que tiene que retirarse. Por eso es que te elegí. Tienes músculos de rechazo. Bien. Buen chico. Eres nuestro Rudy. Rudy pudo jugar. Yo nunca dije cuál Rudy. ¿No puede darme un trabajo como marcador de anotaciones? Bien, marcarás anotaciones. No quiero su trabajo de consolación. Papá, creo que necesitas un poco más de sal en tu dieta. ¿A dónde nos llevas? ¿Sabes? Ya no quiero estar aquí. Shh, estamos aquí. Templo Jogiesa. ¿Segura que estamos a salvo? No, este templo es una trampa para recolectar zapatos apestosos. Lo sabía. Esto es de lo que hablaba. Estas son mandalas de sal. Esto cambiará nuestras vidas. Empiecen a verter la sal. A ver, vamos a tratar de corregir el video porque puede pasar, obviamente lo que habrán visto es que hay un desfasaje de tanto en el audio como en el video. Denme un segundito, vamos a ver si podemos corregir y terminamos de compartirlo. Quedan simplemente un par de minutos, vamos a tratar de compartir nuevamente y ver si en este caso... Eso es tan hermoso. Por fin entiendo por qué tenías que venir aquí. ¿Cómo lo llevamos a casa? No cabe en mi neceser. Necesitaré mucho pegamento. Eso no, lo destruimos. ¿Qué? Demostrar apego a un bien material no significa nada. Yo empiezo. Mamá, lo estás arreglando. Destrúyelo. ¿Ya estás feliz? ¿Por qué? Yo sí. Sí, has logrado el zen. Ahora solo tienes que hacer 2 más. 3 en mínimo. Iré a ver a papá. Desperdiciabas tus talentos con las bolas. Tienes que destruirlo. ¡Nunca, nunca, nunca! ¡Diablos! ¿Ahora lo ves? ¿Ves? A ver, nuevamente vamos a intentar ver si podemos corregirlo. Denme un segundito nuevamente. Como les decía, puede fallar, obviamente. Y por lo general falla. Hay un error de carga en el sistema. Vamos a ver si lo podemos solucionar, sobre todo para poder ver la última parte, que es lo que más nos interesa. Un segundito, por favor, y veremos si podemos compartir. Si no, pruebo yo, Marce. Sí, dame un segundito. Dale. Acá vamos a ver, ahora sí. Bueno, un segundito, vamos a compartir nuevamente pantalla y vamos a ver si podemos terminar de ver el capítulo. Conflicto de enemigos. Campeonatos mundiales. Beba Montaña Group. Increíbles drones en renta. Especial de prom puestas con drones. Terrores de Siempre Viva. Atracones brasileños. Estamos finalizando y los terrores de Siempre Viva tienen una ventaja contra los atracones brasileños. Pero, ¿dónde está el entrenador Homero Simpson? La competencia es insignificante. Nuevo amigo. Dormitorio con puerta. Esforzarse es fracasar. De repente la mente se ilumina.
Y una tercera cosa. Vamos a ganar. El entrenamiento de papá funcionó. Si yo gano, seré la más famosa jugadora de todos los tiempos. Claro, también si pierdo. ¡Qué hermoso! Debo destruir. No, ahora no. Se cancela el encuentro, no hay reembolsos. Envíen a la tontería. Terapeuta de duelo. Destruir. Tu sed con voz cola. ¿Por qué me estoy golpeando? Aerolínea Springfield. Bienvenidos a nuestro vuelo de 19 horas con 45 minutos desde Seúl, Corea del Sur a Springfield. Muy bien, espero que lo hayan podido ver. Repito, mil disculpas por el fallo técnico, pero lo que ustedes habrán visto en cada uno de los... un segundito, que vamos a poner, ahora sí. Les decía, lo que ustedes han visto en este caso es... hay saltos, y como pertenece a la cadena Fox, en realidad, digamos, Los Simpsons, lo que vieron ustedes es que hay cuadros en donde no se representa la imagen completa, porque obviamente están los derechos consignados. Lamentablemente hubo unos saltos ahí en cuanto a el audio y el video. Puede fallar, aún YouTube también puede fallar. Bien, lo que queremos nosotros que vean y que reflexionemos, el video es muy interesante porque habla del sumo. Fíjense que al final está la representación en donde se presenta una gráfica en el cielo con, en este caso, un sistema de computadoras utilizando drones, ¿sí? Que fue lo que se utilizó en las últimas competencias de los grandes juegos para poder armar, en este caso, gráficas en el cielo, con lo cual los Simpsons se han adelantado varios años, digamos, a esta propuesta. Pero lo que termina ocurriendo es un padre que le pregunta a su hijo si finalmente va a ganar dinero a través de esto de jugar a los jueguitos, ¿sí? Y en esto de los jueguitos en cuanto a los juegos en línea. Termina, ¿sí? El padre, que es supuesto entrenador, en este caso del equipo de los chicos que van a competir en una competencia internacional, termina haciendo algo, una acción, que tiene que ver con desconectar. Es decir, queremos que ustedes reflexionen, digamos, cuál es dónde es el origen finalmente lo que terminamos viendo de la computadora, de la tecnología digital y finalmente en esto de estar conectados, ¿sí? A través de lo que es el streaming, de la posibilidad de poder jugar, digamos, en línea. Por lo tanto, los vamos a separar ahora en grupo. Queremos que brevemente alguno de ustedes nos comente, es decir, se armen en equipo. Uno va a ser el que va a ser el vocero por todo el equipo reunido, y queremos que respondan 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es más preciso para ustedes? ¿Lo analógico o lo digital? En estas dos ideas que veíamos en un tensiómetro. ¿El tensiómetro analógico o el digital es el más preciso? La segunda pregunta que queremos que respondan está vinculado al tema del ruido. Bueno, ¿qué ocurre en el caso de lo digital? ¿Hay introducción o no de ruido en las señales digitales? Y tercero, ¿cuál es el origen de todo? ¿Sí? Que dio origen finalmente a lo que hoy en día nosotros vemos como el streaming, el gamer en línea. Vero ahora los va a dividir en equipos. Nos vamos a tomar 7, 8 minutos para que ustedes puedan dialogar, y luego lo que vamos a necesitar que un representante de cada uno de los equipos, nos vayan respondiendo estas 3 preguntas. Luego lo que vamos a hacer es pasar a la clase para explicar, ¿sí? Entonces estos conceptos que tienen que ver con lo analógico y lo digital. ¿Pero ya tenés los equipos? Ahí los voy a armar, porque una vez que armo los equipos, ya se van a las salas, tienen que aceptar la invitación que les va a llegar en sus pantallas o en la computadora, depende de dónde estén, y los va a invitar a ir a una sala, ¿sí? Ahora los voy a dividir, los grupos son aleatorios, no van a estar los grupos conformados como venían trabajando, sino que hoy se van a encontrar con gente que quizás nunca hablaron, y eso también está bueno. Los voy a dividir, vamos a crear 8 salas de 3 o 4 participantes por sesión, y ahí voy a iniciar. Recuerden que tienen que aceptar
la invitación en la pantalla o en la computadora, depende de dónde estén. Cualquier inconveniente tienen el chat, ¿sí?, para comunicarse, o pueden pedir también desde la sala donde están ayuda, ¿sí? Pueden pedirle ayuda a cualquiera de nosotros dos. También nosotros podemos entrar a las salas. Ahí ya están creadas las salas, tienen que ir entrando. Si no, los voy moviendo yo. Ahí van entrando. Bien, si hay alguno que no puede. Hay uno que quedó solo porque alguien no entró. Los vamos a mover a otra sala. A ver, a la sala 6. Y a en la sala 8. A ver ahora. Tenemos 2 nomás en la sala 8. Sí, ahí lo moví creo quedó una sala menos porque alguien no entraba a la sala, pero ahí quedaron bien. Quedaron 4 y en la sala 7 nadie, quedó vacía, no importa. Y en las demás salas quedaron 4 y 3, entre 4 y 3 alumnos. Muy bien, vamos regresando todos. Y lo que le vamos a pedir ahora es, bueno, un vocero por cada uno de los equipos. Bien, para que, bueno, nos vayan comentando cada una de las preguntas. Recordemos, son 3 preguntas. La primera de ellas estaba vinculado, ¿qué tiene más precisión? ¿Lo analógico o lo digital? En este caso yo les daba un ejemplo, ¿sí? El ejemplo es del tensiómetro, pero podríamos ir a otro ejemplo, al que ustedes utilizan, en este caso, un termómetro, ¿sí? Tenemos un termómetro que es digital, o tenemos un termómetro que en este caso utiliza mercurio, y que van a ver ustedes una escala también de graduación en los viejos termómetros de mercurio. La segunda pregunta estaba vinculado a qué ocurre con el ruido. Decíamos nosotros que en lo analógico, por ejemplo, en un micrófono puede introducirse ruido, ¿sí? Y si yo, por ejemplo, eso lo grabo en una pista, por ejemplo, de sonido, voy a tener ese ruido. Ese ruido va a ser de origen que luego, por más que tenga yo elementos técnicos, en este caso digitales, no podré eliminar ese ruido de origen. ¿Qué pasa entonces en lo digital? Y la tercera, que daba origen a todo. Si hay una acción que hace Homero Simpson, luego de seguir a su hijo, en este caso con el hecho de poder participar, a él lo que le interesaba era que su hijo ganaba plata en algo que era medio extraño, que era ser gamer, y que le da origen a todo, ¿sí? Que le da el origen, digamos, a la computadora, que le da origen finalmente a los dispositivos que nosotros tenemos o que estamos utilizando actualmente. ¿Quién quiere comenzar? ¿Nadie? Entraron todos en pánico. Luna levantó la mano. Muy bien. Bueno, yo creo que era del grupo 1. Estaba con Nina, Mariano y Sebastián. Ok. Y llegamos medio a la conclusión de que la primera, de que la primera consigna depende del fin de este aparato tecnológico, porque por ejemplo, el termómetro, obviamente el analógico va a ser mucho más preciso que el digital, pero por ejemplo la cámara de fotos, la digital con respecto a los colores es mucho más precisa que la analógica, ¿no? Llegamos medio a esa conclusión, que depende que tiene la precisión fijada en distintos puntos, ¿no? Con respecto al punto 2, decimos que lo digital tiene mayor sensibilidad. ¿Por qué? Porque respondiendo también a la pregunta 3, conectándolo, que están conectadas,
lo digital depende de algo que es fundamental, que es la energía. Entonces, se corta la energía y perdimos conexión, ¿no? Entonces, por eso creemos que es más susceptible a esto, ¿no? Baja un nivel el Wi-Fi y se nos trabó todo o se nos corta. También puede haber muchas fallas, así como pasó recién en el video, puede haber muchas cosas. Tanto en radios digitales, como en la televisión, en el internet, videos de las redes, en todo. Así que más o menos llegamos a esas conclusiones. Excelente, Luna. Joaquín tiene la palabra. Hola, yo estaba en el grupo 7 con Marcos y Dominique. Nada, primero creemos que ¿qué es lo más preciso? Lo digital es lo más preciso. Yo estaba hablando con los chicos que hay una diferencia entre preciso y confiable. Yo creo que es más confiable para mí lo analógico, porque es menos susceptible a fallas que por ahí no podemos determinar de antemano, ponerle que se te corte Wi-Fi o cosas así como hablaba Luna, y esto se conecta también con el ruido de lo digital, que lo digital es más propenso a tener ruidos y por ahí desconexiones que uno no puede predecir, por así decirlo, y que la energía o algo que nosotros no podemos manejar nos puede fallar en cualquier momento. Entonces, también el origen de todo creo yo que es la energía, como había dicho Luna, y también cómo nosotros manejamos la energía y cómo la distribuimos. Ok, excelente. Muchas gracias por los aportes. Marcos. Marcos Daniel Mancilla. No, hoy que No, Mateo. Franco. Eran aplausos para mi voz. Muy bien. Era aplausos para la vocería, que estuvo muy bien. Estaba primero Susana y luego sigue Franco. Y estaba Mateo y Julieta también. Ok. Vamos primero con Susana, sigue Franco. Susana, ahí está. Ahí está, no podía desactivar. Bueno, nosotros pusimos en la primera... ¿Querés decir con quién estabas, Susana? En la 6. Ok. Que lo más preciso es lo digital, porque ya hay una configuración previa basada en ciertos parámetros. Ok. En la segunda pusimos que hay una desventaja mayor para la digitalización, porque hace que esta precisión que permite lo digital se vea interrumpida. Ok. Y el origen para nosotros era cuando se produce un cambio cultural, que comienza a implementarse la tecnología, que cada vez es más evolutiva, y con un propósito de mejorar o favorecer tanto los diferentes artefactos como también favoreciéndonos a nosotros. Excelente, Susana, mil gracias por el aporte. ¿Franco? Sí, yo estaba en el grupo 3. Sí. Y sobre la pregunta 1, creemos que es más preciso lo digital, pese a que también está muy expuesto a errores, claramente. Creemos que es mucho más preciso. Ok. Sobre la pregunta 2, que es sobre los ruidos, creemos que lo digital disminuye el ruido, pero no deja de estar, porque, como hablaban Joaquín y Luna, es mucho más sensible a ciertas cosas. Por ejemplo, el Wi-Fi o la conectividad es mucho más sensible, pero creemos que a comparación de lo digital sigue disminuyendo, o al menos es más cómodo a la hora de los ruidos, sería. Ok. O sea, creemos que es más cómodo en esa comunicación. Correcto. ¿Y la tercera pregunta? Creemos que hay varios puntos importantes. Para nosotros primero hay una necesidad y después hay un punto de quiebre. En cuanto a la necesidad, hablamos de la necesidad de estar más conectados y nos referimos mucho
no sería la impaciencia, sino que el mundo avanza a una velocidad que tecnología no lo podemos manejar. El mundo avanza a un ritmo que nosotros tenemos que ponernos a ritmo. Esta clase es un ejemplo. Hace unos años ni se necesitaba tener un Zoom. Hoy el mundo está a un ritmo que necesitamos esta conectividad. No puedo estar sin conectarnos con el resto. Y después creemos que hay un quiebre, que es la profesionalización. Doy ejemplo con el capítulo de Los Simpsons en cuanto a lo que es el streaming, que es el mundo que se lo ve como algo monetizable y que se lo pasa a ver como una fuente de trabajo. No solo los juegos en sí, sino Internet. Deja de ser YouTube, deja de ser una aplicación simplemente para el ocio, para el tiempo libre, y pasa a ser un trabajo. Por algo aparecieron los anuncios, por algo que se cobran sueldos, por algo que existen contratos. Y nosotros creemos que se generó antes con esta necesidad de estar constantemente conectados y que el mundo avanzaba a un ritmo que necesitábamos llevarlo, pero creemos que el quiebre principal fue la monetización y el poder verlo como una fuente de trabajo. Excelente, gracias por el aporte. Hasta el tradicionales. Desde ya. Gracias, Franco, por el aporte. ¿Quién había pedido la palabra? Mateo y Julieta. Mateo, tenés la palabra. Hola, hola, ¿ahí se escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto. Nosotros con nuestro grupo, que si no me equivoco era el 8, llegamos a la conclusión que lo analógico, en nuestra opinión, es más preciso, pero se suele cambiar al digital por un tema de conveniencia. Por un tema de conveniencia y accesibilidad, ya que es mucho más fácil, ahora en esta época está más disponible más lo digital. Después, en la segunda nosotros tomamos el ruido como una interferencia, digamos. Por ejemplo, mandas un mensaje, punto A y B, y tomamos el ruido como una interferencia. Nosotros llegamos al punto que en la época digital el ruido se reduce, porque por ejemplo todos los dispositivos digitales que utilizamos hoy en día se comunican en idiomas muy similares, ya sea en idioma de programación, ceros y unos, código binario. Entonces esa interferencia de que, por ejemplo, vos no le puedes hoy en día mandar un mensaje en celular y que este mensaje no lo pueda, por ejemplo, mostrar, porque usa un lenguaje de leer código diferente. Llegamos a un punto de que se llegaron a estándares, digamos, de que se usan los mismos sistemas, por lo cual el ruido, esa interferencia se reduce. Y la tercera fue como que agarramos un enfoque más filosófico en buscar qué es el origen de todo esto, y que llegamos a que el origen es la búsqueda del ser humano de buscar herramientas para facilitar tareas del día a día y para ampliarlas y poder hacer cosas que vayan más allá de nuestras capacidades propias. Por ejemplo, la comunicación. Buscamos no solo poder mandarle un mensaje a nuestro vecino a 2 cuadras, sino que hoy en día, con lo digital, podemos mandarle un mensaje a nuestro tío que esté en Alemania, por ejemplo. Bien. Ampliamos nuestras barreras, nuestras posibilidades, más allá de lo pensado que podría ser en otras épocas. Excelente. Muy bien, gracias. Todo. Perfecto, gracias Mateo por el aporte. ¿Nos falta un grupo más? Julieta. Yo. El grupo 5. Perdón, sí, Julieta, dime. Grupo 5, sí. Nosotras habíamos estado hablando de que lo más preciso era lo analógico, porque lo digital tiene un porcentaje un poco mayor de tener fallas. Viene con una configuración predeterminada, pero puede fallar, o sea, se puede desconfigurar todos los artefactos. Suele pasar con los termómetros. Los termómetros digitales no son siempre tan exactos como el mercurio, aunque no se puede usar más el del mercurio. También creo que por ahí lo mezclo un poco con otras respuestas, pero el tema del mercurio en el termómetro tradicional al digital hace que uno, como con el reloj y otras cosas, uno no tenga que aprender a utilizarlo, simplemente tenés la respuesta instantánea. O sea, con el tensiómetro lo mismo, no tenés que andar viendo o sabiendo utilizar el tensiómetro, solo te da la respuesta. Con respecto al ruido, lo habíamos relacionado mucho con el tema del Wi-Fi y las señales, que a veces se pierde mucha información. En el video, por ejemplo, se reproducía y no sé cómo explicarlo, pero el sonido iba por un lado, la imagen por el otro, y eso el desfasaje de audio. Claro, el desfasaje que había era un defecto de la conectividad. Entonces, es como una pérdida de la información. Lo mismo cuando uno tiene una computadora que está conectada a una impresora, por ejemplo, en la misma red, y por ahí manda a imprimir algo y no se imprime, o tiene alguna falla, eso es una falla en la conexión.
y en la pérdida de datos, no tanto en el sentido del lenguaje, que ambos manejan el mismo lenguaje, o lo de los mensajes que decían los chicos, que está bien, sino que por ahí hay fallas en la conexión. Y después el origen, nosotros lo habíamos pensado más en el lado de cuando arrancó todo lo digital. Si bien es verdad, con la electricidad, con la luz, con todo eso arrancó, creemos que bueno, lo de la computadora nosotros lo tomamos como la base, que fue lo que desencadenó un montón de cosas en la historia que se fueron produciendo y estamos donde estamos hoy. O sea, hubo una necesidad de guardar información, bien, perfecto, inventaron la computadora, archivan la información, había una necesidad de trasladarla, de conectarla con otra, bueno, apareció Internet, y eso fue haciendo que cada vez se crearan más cosas, y también lo mismo, bueno, aparece el reloj digital, los teléfonos, pero todo con una necesidad de comunicación entre las cosas. Ok, muy bien. Excelente. No nos queda nadie más, ¿verdad? No, creo que no. Bien, perfecto. Lo que vamos a ver entonces es que todos tienen razón y vamos a tratar de precisar algunas cuestiones vinculadas a esto de la tecnología. Fíjense ustedes que la primera pregunta era qué es lo que era o cuál de los temas que nosotros analizamos, cuál era más preciso. Y algunos hicieron una alusión a la precisión, a la confiabilidad, otros hablaban de cómo estaba dada la configuración, otros hablaban de lo digital o analógico, tiene que ver con esto de reducción, ¿sí? Algún tipo de, digamos, de reducción de fallo. Ustedes habrán dado cuenta que cuando van a un local actualmente se mide la temperatura, es una cuestión de protocolo. Y habrán notado ustedes que generalmente le toman la temperatura en la mano, y si la temperatura no es la correcta, van a otra parte del cuerpo a tratar de captar, digamos, cuál es la temperatura del cuerpo. Y hay un problema porque ahí vamos a ver cuál es la precisión que tiene, por ejemplo, los termómetros digitales. Cuando la temperatura baja por el rango de los 36 grados, que es la temperatura del cuerpo, la temperatura normal del cuerpo, empieza a haber fallas en cuanto a la posibilidad de poder leer, ¿sí?, la temperatura. Y vamos a ver entonces que en este concepto de la precisión, vamos a ver que en lo digital se pierde información. Y en lo analógico tenemos la información completa. Ustedes todos sabemos que tenemos un aparato de sensibilidad para poder captar la realidad. Nuestro aparato de sensibilidad tiene que ver con nuestros ojos, nuestros oídos, ¿sí? Y además, por ejemplo, el sistema nervioso central, que tiene ramificaciones, digamos, corporales, que nos permite tomar la temperatura, ¿sí?, en este caso, digamos, del exterior. Y por lo tanto, nuestro sistema autónomo puede funcionar. Pero fíjense aquí que es algo que es interesante porque la precisión, tal cual lo que es la precisión, el rango total de información, lo vamos a encontrar en lo analógico. Y lo que va a hacer lo digital es reducir la información, porque no puede captar todo, sino que lo va a reducir, ¿sí? Primera precisión. La segunda precisión, que está vinculado a lo que comentábamos con respecto a, déjenme ver. ¿Qué ocurre con el ruido? ¿Qué ocurre con el ruido? ¿Sí? Y efectivamente lo que nosotros vamos a detectar, que en lo digital, si bien ustedes hablaban de la conectividad, de, bueno, ciertos fallos que pueden, digamos, ocurrir, y eso lo que puede hacer es producir ruido en la información que tenemos, lo que vamos a ver que en lo digital, aquello que no va a comprobar el sistema lo va a completar. Ustedes habrán visto generalmente partidos de fútbol, ¿verdad? Ustedes ven, digamos, partidos de fútbol a nivel internacional, y van a ver que en un momento, sobre todo cuando hay una especie de tormenta y demás, la pantalla, le van a ver que se produce un pixelado de la pantalla. ¿Sí? ¿Han visto alguna vez que ocurre esto? En realidad, lo que hace un sistema, en este caso digital, presenta, por ejemplo, en este caso, una imagen. Lo hace por una cantidad de cuadros por segundo. Y lo que hace, para poder transmitir el paquete de información, porque es un paquete de información muy pesado, lo que hace el sistema, a través de un compresor, es sacar imágenes. Determina, bueno, él está sentado en este momento, no está moviendo las manos, bueno, simplemente mueve la boca, con lo cual puede sacar información, elimina información, ¿sí? Ese paquete de información se traslada, cuando se descomprime ese paquete de información, el sistema lo que hace es completar las imágenes. ¿Qué pasa cuando hay un fallo? Lo que aparece es que como no está completa la información, se pixela la información. Estos son microsegundos lo que ocurre. Pero lo que hace el sistema es
comprimir información, poder trasladar paquetes de información, descomprimir esa información y finalmente mostrarlo. Y ahora entonces vamos a meternos directamente en el tema de la clase de hoy, porque ustedes decían, todo se origina, algunos dijeron, se origina por la electricidad, que es cierto. Recuerden que nosotros le dimos, o le hemos previsto 2 videos para ver cómo se origina la electricidad que nosotros conocemos actualmente, ¿sí? La corriente alterna, que nosotros la conocemos como tal, se origina en una pelea entre 2 señores. Por eso le hacíamos una recomendación de un video que se puede ver con Nacio, que está disponible, en donde vamos a ver la pelea de 2 señores que van a intervenir por cómo se proveía la electricidad. Recuerden que en un momento la electricidad alterna, ¿sí? La de 220, estamos hablando de la que entregan en nuestra casa, que es 220 volts. En Estados Unidos la tensión que se entrega en una casa es de 110 volts. Y después tenemos la alta tensión, que es la que nosotros vemos en los cables, ¿sí? La tensión de 220 puede provocarnos a nosotros, por ejemplo, una descarga eléctrica, pero técnicamente, si no tenemos ningún problema de corazón, no moriríamos. La alta tensión, que estamos hablando de 380 volts, nos provocaría a nuestro cuerpo humano directamente, digamos, una descarga eléctrica nos provocaría la muerte. Todos los artefactos que nosotros utilizamos, desde el celular, como desde este aparato que es digital, este tensiómetro, como nuestra computadora, ustedes saben que funciona con una corriente que se llama continua. ¿Sí? Esta corriente está mediada por un transformador que convierte corriente alterna en una corriente continua. Esa corriente continua no nos provoca una descarga a nosotros porque realmente son muy pocos volts. Estamos hablando de una pila, ¿sí? O de la misma computadora que nosotros, en este caso, estamos manejando. Si hay dudas en este punto, por favor les pido que escriban en el chat, levanten la mano, no hay ningún problema, volvemos a repetir los conceptos, porque a veces es un poco difícil a través de la mediación poder explicar este tipo de conceptos, sobre todo porque lo que vamos a hacer es sobrevolar algunos conceptos y no nos vamos a meter de lleno en los conceptos técnicos para no marearlos. Entonces decíamos, en el caso puntual, digamos, de lo que da origen, tiene que ver con esta idea de la electricidad, que va a empezar por una lucha, por saber cuál de los 2 sistemas era más estable. De hecho, lo que se hace cuando se presenta la corriente alterna, que como vuelvo a repetir, eran grandes voltajes, era probar lo mortal que podía llegar a ser el uso de la corriente alterna tal cual nosotros la conocemos actualmente. Otros van a hablar, que lo hicieron muy bien, lo que van a hacer es hablar de un cambio cultural, es decir, bueno, se va a producir un cambio cultural, y efectivamente hubo un cambio cultural. Imagínense cuando aparece la luz, se deja de utilizar otro tipo de elementos, como por ejemplo era la iluminación de las calles. La iluminación de las calles requería un tipo de aceite, ese tipo de aceite obviamente se obtenía de los animales, principalmente de las ballenas, y por lo tanto había todo un comercio de ballena para hacerse del aceite que era utilizado como elemento para la iluminación, por ejemplo, de la vía pública, y si no se utilizaba obviamente velas. La posibilidad de tener electricidad en cada una de nuestras casas produjo obviamente un cambio cultural. Algunos hablaban de la necesidad de la comunicación, y vamos a ver si realmente nosotros necesitamos comunicarnos. En una de las unidades vamos a ver esto de tener muchos amigos a través de las redes sociales, y vamos a ver que nuestros contactos directos están mucho más reducidos de lo que nosotros creemos, ¿sí? Esto que nosotros llamamos la amistad, esta idea de la comunicación, está mucho más reducido de lo que se dice o lo que se cree comúnmente. Alguien hablaba además de la computadora, y vamos a ver que uno de los orígenes tiene que ver en principio con la computadora, y vamos a ver qué hace la computadora. Voy a proyectar entonces la pantalla para empezar a ver estos conceptos que estamos comentando. En este caso particular, vamos a ver, entre las 2 preguntas que hacíamos anteriormente, vamos a comenzar a ver el concepto de las señales, ¿sí? En este caso de las señales. Déjenme un segundito que quiero traer la barra. Déjenme un segundito, así puedo apreciar la filmina. Ahora sí. Mil disculpas. Vamos a traer la barra, si puedo compartir la pantalla, si puedo ver la pantalla. ¿Sí? Bien, muy bien. Entonces decíamos, las señales analógicas, ¿sí? Puntualmente, estas señales analógicas parten de un fenómeno que es estrictamente un fenómeno electromagnético. Nosotros apreciamos
señales analógicas. Todo lo que nosotros apreciamos a través de nuestro sistema sensor, estoy hablando de nuestros órganos sensitivos, como es, la mirada, lo que es el sistema de nuestros oídos, perciben todas señales generadas desde el punto de vista de la naturaleza y son todas señales estrictamente analógicas. Lo que ven a ustedes aquí es una gráfica, y esta gráfica es una onda, es una onda que se mantiene en el tiempo, ¿sí? Y que se mantiene en cuanto a la amplitud, y es, por ejemplo, una sola frecuencia, ¿sí? Si nosotros pudiésemos graficar esa sola frecuencia, lo que estamos viendo en el eje, principalmente, digamos, de la magnitud, estamos viendo la magnitud que tiene esa señal, y lo que vemos es cómo se extiende a lo largo del tiempo esa onda sinusoidal que se llama, ¿sí? Y esto se está representado sobre los dos ejes, ¿sí? Y por lo tanto es una función estrictamente matemática, y esto representa una información. Aquí vemos una información, es decir, vemos una amplitud de una señal, por lo tanto estamos viendo una información, estamos viendo un dato que se despliega a lo largo del tiempo. Decíamos, es una frecuencia que se da, es una frecuencia estable que se da a lo largo del tiempo. Si ustedes se fijan, hay 1 arriba, menos 1 abajo, por lo tanto se produce esta señal sinusoidal, ¿sí? Fíjense ustedes en este caso un voltaje en el tiempo también, lo estamos viendo en el tiempo y estamos viendo el voltaje en cuanto a una determinada, digamos, dimensión. Esto técnicamente podría ser la corriente alterna. Lo que estamos viendo nosotros, la amplitud es de 100 a 220, es decir, este es el rango de amplitud que nos entrega, por ejemplo, la empresa eléctrica en nuestras casas, ¿sí? Generalmente se dice que son 220 volts, pero si nosotros lo medimos, vamos a ver que esa amplitud es superior. Se da en un tiempo determinado, cuando nosotros medimos lo que se llama la frecuencia se mide en Hz, ¿sí? Por eso se dice que es entre 50 y 60 Hz, que es la frecuencia en el tiempo que se da este voltaje, y la corriente alterna lo que tiene es que varía en su amplitud, ¿sí? Habrán escuchado ustedes cuando las dos tipos de radio, la radio AM y la radio FM. ¿Qué significa eso? La radio AM lo que significa es que modula en amplitud, ¿sí? En este caso quiero decir en la amplitud, y la FM modula en la frecuencia, ¿sí? Lo que hay un cambio es en la variación del tiempo y el otro hay un cambio en la variación de lo que es la amplitud. En el caso de la corriente alterna, como ustedes están viendo en el gráfico, esa variación es entre 100 y 140 volts, y la frecuencia, es decir, el tiempo en el que se da, es entre 50 y 60 Hz. En el caso del voltaje y de Hertz, son las medidas que se utilizan para poder medir estas dos magnitudes, ¿sí? Estas dos magnitudes, tanto en el tiempo como en, como les decía, en la amplitud. Fíjense ustedes entonces, hay un campo que nosotros en la gráfica se va a medir como positivo y negativo, pero si nosotros midiéramos, por ejemplo, la tensión que estamos recibiendo en nuestra casa, no existe un polo positivo, un polo negativo, como sí ocurre en este caso en las tensiones que son continuas. Cuando yo agarro una pila, si agarro una pila, obviamente la pila me va a indicar cuál es el polo positivo y cuál es el polo negativo. Si yo cambio los polos, obviamente que la pila no puede, digamos, no funciona, ¿sí? Entonces, la gráfica que nosotros vamos a encontrar, en este caso, en una señal de un voltaje va a ser esta. Lo que vamos a tener nosotros, que a lo largo del tiempo el voltaje se va a mantener, en este caso, estable, ¿sí? Diferencia entonces entre la corriente alterna y la corriente continua. Una va a tener una oscilación en cuanto a su voltaje, en cuanto a su amplitud de señal, y también va a tener una diferencia en cuanto a su tiempo, es decir, a los hertz, ¿sí? Medido en el tiempo. En cambio, en una pila nosotros vamos a tener una salida de una determinado voltaje que se va a mantener continuo a lo largo del tiempo. Estas son las dos gráficas para representar la corriente continua y la corriente alterna. ¿Estamos hasta aquí? ¿Hay alguna duda? ¿Se comprende el concepto? ¿Sí? Perfecto. Entonces, continuemos. Si yo tomara en un lapso del tiempo, yo podría medir, lo que vamos a encontrar que para cada uno de los lapsos de tiempo que yo voy a tomar, siempre la tensión se va a mantener estable, ¿sí? Siempre se va a mantener estable, digamos, esa tensión. Por lo tanto, las computadoras, ¿sí? Que es el concepto que ahora vamos a ver, pueden manejar tensiones, en este caso, que se mantengan a lo largo del tiempo.
¿sí? Recuerden que estamos hablando de microprocesadores que van a leer, los microprocesadores no leen lenguaje, no leen señales analógicas, sino que ven finalmente señales que tienen que ver con tensiones, con voltajes, ¿sí? ¿Me siguen hasta aquí? ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, como les decía, para cada uno de los tiempos que nosotros tomemos, si tomamos T1, T2, siempre esa señal se va a mantener a lo largo del tiempo estable, ¿sí? Bien, entonces, algunas magnitudes físicas, ¿sí? que son señales finalmente, que son del tipo eléctrica, como la tensión, la frecuencia, la intensidad, pero también puede haber otros tipos de tensiones que no son simplemente eléctricas, como por ejemplo las hidráulicas. Cuando nosotros medimos una magnitud hidráulica, lo que estamos midiendo ahí son, por ejemplo, presiones, ¿sí? Y por ejemplo, temperaturas térmicas, ¿sí? Esas son otras de las dimensiones de las señales analógicas, no solamente las eléctricas, sino también las denominadas hidráulicas o térmicas, ¿sí? Repito, nosotros vivimos en un mundo totalmente analógico y nuestro aparato de percepción está pensado justamente para comprender esas señales analógicas, ¿sí? Y poder comprenderlas, poder decodificarlas y poder entender esas magnitudes estrictamente analógicas. Veamos ahora, dentro de las señales analógicas, hay un conjunto de señales que nosotros se dice que vamos a percibir por parte de la naturaleza. ¿Cuáles son las señales que nosotros percibimos de la naturaleza? La luz, el sonido, la energía, ¿sí? Que son señales que tienen una variación estrictamente continua, ¿sí? No varían, digamos, hay una variación continua y no varían, digamos, en el tiempo. Si bien va a haber un despliegue, es decir, va a haber una descomposición tanto de la luz, del sonido, de la energía, son señales que se mantienen estrictamente continuas. Hay ahí un ejemplo que tiene que ver con el arco iris, en donde hay una descomposición de la luz, ¿sí? y se realiza esa descomposición en lo que nosotros percibimos como una serie, digamos, de colores, es decir, de una misma luz se percibe una serie de degradación de colores. Pero lo que estamos viendo, lo que estamos percibiendo ahí, es una magnitud, que es, en definitiva, de la luz. Es un efecto óptico, obviamente, porque lo que estamos viendo nosotros es cómo se descomponen los cristales a partir de la luz, cómo se descompone a partir del pasaje del agua, cómo se descompone lo que sería, digamos, la luz en los distintos colores. Por lo tanto, nuestra vista lo que hace es percibir colores. Algo que es interesante y que hay que señalar aquí, que es lo que hacen entonces los sistemas tecnológicos, los dispositivos tecnológicos que nosotros conocemos, es engañar al sistema de percepción que nosotros tenemos. ¿Se acuerdan cuando decíamos tenemos frecuencias moduladas? Que antiguamente la CFM era sistema de frecuencia modulada estéreo, ¿sí? ¿Qué hace el sistema estéreo? Es un sistema por el cual se creó un dispositivo que es mandar música un poquito para acá y un poquito para acá, es decir, un poquito para mi oído izquierdo y un poquito para mi oído derecho. Y eso hace que yo perciba en este caso perciba que existe, digamos, algo que se llama estéreo. En realidad lo que está haciendo un determinado componente y un determinado dispositivo, que es a partir de un switch, es enviar un poco de señal para cada uno de los monitores que yo, de los monitores y de los parlantes que yo tengo. Hay un momento en donde nuestro sistema de percepción no es preciso y por lo tanto, a mayor fidelidad, a mayor calidad, nuestro organismo ya no lo percibe. Vieron que hay permanentemente una cantidad de colores que nos proponen hoy en día nuestros dispositivos. Se habla, por ejemplo, de la calidad 4K, es decir, mayor nivel de percepción, pero nuestro sistema de percepción hay un momento en donde no logra hacer una percepción de esa característica, tiene una limitancia en nuestro sistema de percepción. Vuelvo a repetir, por ejemplo, en este caso, nuestro sistema, digamos, de audición, como también nuestro sistema visual. Es decir, que la tecnología nos brinda una cantidad de características que nuestro sistema ya no puede percibir. Entonces, ¿por dónde percibimos nosotros las señales? A través de nuestros sentidos. Por lo tanto, cuando hablamos nosotros de algo digital, nos da la idea que si nosotros percibimos a través de nuestros sentidos señales analógicas, si vamos a tener una señal digital, luego va a tener que ser convertida nuevamente en señal analógica para que nosotros lo podamos percibir. ¿Se entiende? Es decir, que comenzamos con señales analógicas, que es lo que nosotros podemos percibir, habrá una dimensión digital, pero luego deberá haber una conversión nuevamente
a lo analógico para que nuestro sistema lo pueda percibir. Si no, en tal caso no lo podríamos percibir. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Perfecto. Bien, entonces. ¿Se acuerdan que nosotros mostramos este gráfico? Este gráfico era la primera teoría matemática de la comunicación, en realidad teoría matemática de la información se decía, y veíamos nosotros que lo que se trataba de hacer ahí entre un emisor y un receptor, tratar de ver cuánta pérdida de información, cuánta pérdida de datos existía a través de una red determinada. Imagínense ustedes este gráfico. Nos vamos al siglo pasado, cuando estaban los primeros medios. Recuerden ustedes que cuando teníamos los primeros medios de comunicación, el problema es que todo tenía que ser en vivo. Todo aquello que se emitía al aire, dado que no teníamos un soporte para poder grabar, ¿sí? Es decir, poder almacenar información, todo lo que se hacía en cuanto a transmisión tenía que ser en vivo. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos una radio, frente a la radio hay un micrófono, hay un sistema que se llama, en este caso, un estudio, que hace las veces de switch, ¿sí? Y donde, en este caso, digamos, se va a hacer la operación. Tenemos algún sistema de transmisión, ¿sí? Y ese sistema de transmisión va a terminar en un receptor, en este caso en un receptor físico como era la radio, ¿sí? La gente, la familia, se sentaba frente a la radio, en este caso para poder escuchar. Alguien decía, nosotros lo que decíamos que todo comenzó con un cambio cultural, y ciertamente todos los dispositivos, todas las tecnologías lo que operaron fue con un fuerte cambio desde el punto de vista cultural, ¿sí? Tanto la radio en su momento como la televisión. La televisión lo que hacía era que la familia se reuniese frente a un aparato, y ese aparato además lo que daba era toda una serie de orden, digo orden en cuanto a lo físico, pero también un orden en cuanto a los tiempos dentro de un grupo familiar. Entonces, volviendo aquí, lo que teníamos nosotros es la señal que se va a producir a partir de un micrófono que va a captar esa señal, va a haber algo que lo va a transmitir, como es el sistema de transmisión, en este caso las antenas. Las antenas lo que tienen es que la señal va a viajar por un medio, ese medio es radioeléctrico, ¿sí? Son señales estrictamente analógicas que viajan por un medio como es el espacio radioeléctrico. El espacio radioeléctrico admite una serie de señales y de frecuencias, y por lo tanto un receptor que va a decodificar finalmente esa emisión que se ha determinado. Pero siempre estamos hablando aquí de señales estrictamente analógicas. Pero vamos a ver dos sistemas en particular de las señales analógicas. Vamos a tomar el sistema de radio y el sistema de televisión, ¿sí? Lo que ustedes ven abajo, en este caso es una cámara, por lo tanto lo que vamos a tener es no solamente el sistema de audio, sino que ahora vamos a tener el sistema de imagen y de audio combinado, ¿sí? Volvemos al mismo punto, es decir, las señales que se producían desde el comienzo de la radio, luego el comienzo de la televisión, como no había un soporte donde almacenar la información, como hoy en día sí nosotros nos permite esta idea de poder almacenar, de poder editar, de poder cortar, de poder pegar, y luego de poder transmitir esa información, cuando comenzaron los medios tradicionales de comunicación no existía esa posibilidad. Por lo tanto, todo era en vivo. Era una transmisión continua en vivo, porque no estaba esta posibilidad de insertar materiales, porque, repito, no estaba el soporte, no estaba el dispositivo que nos permitiese almacenar información. Entonces, como les decía, había un control, había una antena y finalmente había un receptor. En el caso de la televisión, obviamente un aparato televisivo que podía ejercerlo. Fíjense ustedes que lo que les marco ahí, que es en la segunda etapa, digamos, de lo que son los sistemas tanto radiales y televisivos, va a aparecer un soporte, ¿sí? En este caso van a ser los primeros que van a aparecer, van a ser la posibilidad de los discos de pasta, ¿sí? Que en definitiva lo que hacía era poder grabarse, poder acumular la información, tenerla en un soporte, y esa información luego puede ser utilizada. Luego lo que va a aparecer son las cintas magnéticas. Algunos habrán visto alguna vez algún cassette, para algunos debe ser algo totalmente raro haber visto un cassette que es estrictamente físico, que se organiza, digamos, en una banda, que está dada por componentes estrictamente físicos, en donde se acumulaba la información. Ahora vamos a ver un ejemplo en particular. Si ustedes los ven atrás, lo que está marcado en rojo, son las cintas. Por un lado vemos aquello que eran los tocadiscos, que permitían poder, digamos, pasar en este caso música, como también la posibilidad de las cintas sin fin, ¿sí? Las cintas sin fin, que eran estrictamente cintas magnéticas.
Bien, vamos entonces a adelantarnos y vamos a ver entonces los soportes de manera individual. ¿Qué dispositivos entonces empiezan a aparecer para poder acumular información? Por un lado, lo que se llaman las cintas de edición de audio, que son cintas estrictamente magnéticas, son grandes carreteles, donde lo que pasa por el medio es una cinta magnética, es una cinta sin tiempo que permitía grabar, rebobinar y volver a grabar. Y otros dispositivos, como en este caso, son ¿cómo se llaman? Las caseteras y el cassette en particular. Lo que ustedes van a ver en el caso, digamos, de la casetera, van a ver nuevamente dispositivos que van a poder digamos, contemplar magnitudes. Ahora vamos a detallar qué tipos de magnitudes vamos a poder contemplar y poder ver en ese caso. Estamos parados, como decía, señales analógicas en lo que denomina, en este caso Scolari, como los viejos medios, los medios masivos de comunicación, que tenían en particular la posibilidad de reunir, como decía, a la familia. Radio, televisión, primeros medios masivos de comunicación. Veamos entonces un poco más de la señal analógica. Lo que estamos viendo ahí es un micrófono. Más allá de las características de tipos de micrófonos que existen actualmente, existen los micrófonos direccionales, los unidireccionales, y los omnidireccionales. Habrán visto ustedes los estudios de radio en donde hay una mesa, donde hay varias personas sentadas y lo que se ve es un solo micrófono. Ese micrófono, si ustedes ven la configuración, se llama omnidireccionales porque lo que hace es captar en un rango total, digamos, de señal, capta a toda y a cada una de las captan, digamos, todas las presiones sonoras que se ejercen, por ejemplo, en una determinada mesa. En el caso del micrófono como le decía, es un micrófono estrictamente dinámico. Se le llama micrófonos dinámicos porque no necesita una fuente de alimentación, y lo que, básicamente, este micrófono, lo que ocurre es lo que ustedes ven ahí. Cuando yo hablo, mi voz golpea simplemente una membrana, esa membrana comienza a vibrar. Al comenzar a vibrar, lo que hace es, en una bobina se crea una pequeña tensión. Esa tensión es una tensión estrictamente eléctrica, y lo que hace es bajar por el cable una señal eléctrica. El micrófono, es decir, no lee la voz humana. Lo que lee finalmente son señales eléctricas. A mayor presión, lo que va a haber es una variación de las señales que nosotros veíamos anteriormente, ¿sí? Existen los micrófonos que se llaman condensadores, que son los que se utilizan, por ejemplo, en un estudio de radio. Los condensadores lo que necesitan es una fuente de alimentación. A diferencia de este tipo de micrófonos, los otros micrófonos tienen lo que se llama la fuente phantom. Necesitan una alimentación para poder alimentar a un capacitor. La idea no es darle aquí una clase de tipo de micrófono, pero lo que quiero que sí entiendan es que este micrófono no lee señales, digamos, no lee mi voz. Lo que hace es producir finalmente una determinada tensión eléctrica, y esa tensión eléctrica es lo que ingresa finalmente a una consola, ¿sí? Entonces, de un principio estrictamente acústico pasamos a uno mecánico, y es un mecánico eléctrico. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien, perfecto. Sí. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, la gráfica de una determinada señal, hoy en día tenemos dispositivos que son software que nos permite, por ejemplo, grabar la voz. Lo que estamos viendo es la gráfica que se produce abajo. Vamos a ver dos canales, ¿sí? En este caso, porque estamos hablando no solamente de un monocanal, sino de dos canales, lo que le llamamos técnicamente como estéreo. Y entonces, en dos canales lo que se produce es esa señal. Si nosotros ampliáramos esa señal, lo que vamos a ver es esa primera señal, en donde vemos, ¿sí?, cambios de magnitudes y cambio también en el espacio. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, desplegamos esa señal que la vemos en esa gráfica, y lo que vamos a ver es esto. Va a haber una variación en la amplitud y va a haber una variación en el tiempo de esa señal eléctrica. Repito, el micrófono no lee cuestiones acústicas, sino que lo que termina de leer son cuestiones mecánicas eléctricas. Por lo tanto, lo que va a entrar a una consola es señales eléctricas. En este caso van a ser pequeñas señales eléctricas, y lo que vamos a necesitar es amplificar esa señal, porque de lo contrario no vamos a poder manejar magnitudes muy pequeñas de señales. Entonces, como decíamos, tenemos una señal eléctrica. Esa señal eléctrica se va a tener que luego convertir para poder nuevamente ver aquello que es acústico. Recuerden, nosotros tenemos un sistema de percepción en donde nosotros no vemos magnitudes eléctricas. Lo que nosotros, en definitiva, lo que hacemos es esto de lo acústico, ¿sí? Hablamos,
impactamos sobre el micrófono impacta sobre un pequeño diafragma. El diafragma lo que va a hacer es vibrar. Al vibrar, lo que va a hacer es producir dentro de la bobina una señal eléctrica, y por lo tanto esa señal eléctrica tiene que ser a la inversa. Un parlante funciona como si fuera un micrófono a la inversa. Lo que hace nuevamente es tomar esa señal eléctrica, vuelve a vibrar, y lo que hace el parlante es entregarnos un sistema, en este caso, acústico, ¿sí? Por lo tanto, se produce a la inversa de lo que veíamos anteriormente. Recuerden, nosotros no podemos comprender magnitudes eléctricas, sino, salvo que obviamente, digo, si yo pongo los dedos en 220, obviamente que mi cuerpo va a sentir esa magnitud. Es decir, tenemos nosotros un sistema de percepción que nos permite entender que obviamente hay una alteración del sistema eléctrico. Y sobre todo porque nuestro cuerpo maneja señales eléctricas, porque la necesita manejar, porque nuestro corazón, de hecho, maneja una pequeña señal eléctrica que le permite bombear sangre, digamos, a todo el cuerpo. Regresamos nuevamente. Señal acústica, hay un proceso mecánico, se convierte en señal eléctrica, luego el micrófono actúa, es lo mismo, pero a la inversa que un parlante. Toma esa señal eléctrica, la convierte en un proceso mecánico y nos entrega un sistema estrictamente acústico. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ya se volvieron todos, seguramente. Ah, ok, perfecto. Entonces, digo, el sistema radial, como lo estamos viendo aquí, es lo mismo para el sistema telefónico. Como ustedes empiezan a ver, la primera teoría matemática de la información, que estaba hecha en realidad por ingenieros, que estaban hechos por ingenieros de la Bell Telefónica, lo que trataban de saber era, ¿qué pasa en el medio? Si ingresa algún tipo, digamos, de ruido, la señal esta eléctrica puede ser alterada, y si es alterada, finalmente lo que nosotros vamos a comprender como señal acústica no va a ser fidedigna. Entonces, el gran tema era saber qué ocurría con las señales estrictamente de ruido, digamos, el ruido entendido como algo ajeno a la señal original. Si este es un dato, y el dato está incorporado con un ruido, lo que vamos a hacer es perder, el dato no será fidedigno. El dato que yo trato de transmitir, a la hora de reproducir ese dato, no va a ser estrictamente fidedigno. Por lo tanto, si nosotros vemos en este caso señales analógicas, volvemos en el eje, en donde vemos el tiempo, lo que vamos a medir es la frecuencia, ¿sí? Y en el otro eje lo que vamos a medir van a ser los voltajes. En el caso de las señales analógicas, lo que vamos a tener son diferencias de voltajes, y en el caso de la frecuencia vamos a tener distintos tipos de frecuencia a lo largo del tiempo, ¿sí? Y esto no solamente va a ocurrir, como les decía, para los voltajes, es decir, las señales eléctricas, sino también va a ocurrir para el caso de la variación de la luz, la variación en cuanto al sonido. Fíjense ustedes que por cada uno de los elementos que vemos en esta gráfica es un punto de información, ¿sí? Y aquí empezamos a ver entonces que lo analógico tiene mayor precisión. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de datos, ¿sí? Fíjense, si yo tomo este punto, tengo una información. Si tomo, quiere decir que para esta frecuencia tengo un determinado voltaje, para esta frecuencia tengo este determinado voltaje, para esta frecuencia tengo tal determinado voltaje. ¿Se entiende? Es decir, que si yo hago una toma de cada una de las frecuencias, lo que voy a encontrar es un punto de información. Por lo tanto, las señales analógicas tienen un alto contenido de información, de datos, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Qué ocurre en este caso con los voltajes y las señales analógicas, ¿sí? Vamos a ir al caso de las señales estrictamente analógicas. Fíjense ustedes que lo que ven abajo, es decir, lo que nosotros vamos a percibir cuando estamos en una sala, en un estudio de radio, en un estudio de televisión, vamos a ver lo que se llaman los decibelímetros, que miden lo que se llaman los decibeles, los dB, ¿sí? Y esta es una unidad que se va a utilizar para expresar la relación entre dos valores: presión sonora o tensión y potencia eléctrica. Recuerden que lo que está operando dentro de esa máquina son señales eléctricas. La gráfica, es decir, el monitor que nosotros vamos a estar viendo, está reproduciendo decibeles. ¿Se entiende? Es decir, capacidad, distintos niveles, digamos, audibles dentro de un rango. Fíjense ustedes que tiene una parte que es estrictamente roja, ese decibelímetro. Cuando yo voy a grabar, lo primero que hago es una prueba en un estudio de radio, lo que hago es
ubicarme frente a un micrófono, lo que voy a hacer es hablar, y esto lo que me va a estar, repito, el micrófono es una señal estrictamente acústica que golpea, genera una señal eléctrica. Esa señal eléctrica entra, en este caso, a esta grabadora, pero lo que está viendo el operador son los decibeles. Esos decibeles, si pasa la franja roja, lo que se llama es saturar la señal. ¿Qué significa saturar la señal? ¿Vieron la gráfica que veíamos anteriormente? Saturar una señal quiere decir que en un momento pasa a un nivel de amplitud de señales donde se recorta la señal. Por lo tanto, lo que voy a escuchar yo es pérdida, recorte de información, y al recortar la información, lo que generalmente se dice que está saturando la información, se está saturando, ¿cómo se llama?, el micrófono. Saturar el micrófono quiere decir que, por ejemplo, la persona que está cercana al micrófono se acercó demasiado y por lo tanto lo satura. Si ustedes revisan, por ejemplo, el micrófono, cuando ustedes hablan, por ejemplo, en esta aplicación como es el Zoom, tienen abajo un microfonito que dice silenciar, y cuando ustedes hablan van a ver que hay como una señal, en este caso, digamos que va dando, digamos, un rango. Y si ustedes se acercan mucho, en este caso al micrófono, se produce, van a ver que hay un indicador que es verde, y en un momento se va a poner amarillo, en un momento rojo. Cuando se pone rojo, es decir, cuando llega esta idea de la saturación, lo que hay es recorte de información. Al haber recorte de información, no tengo magnitudes en cuanto a amplitudes en función del tiempo. Y entonces digo que se recortó la señal, hay una pérdida, digamos, de la señal. Bien, entonces, decíamos, para las señales analógicas hay una onda de presión, hay una onda eléctrica, hay la posibilidad de incluir ruido, y por lo tanto la onda de presión, la información que yo voy a tener es tal vez no la fidedigna. Y esto ocurre mucho, por ejemplo, cuando hay una determinada escritura. Por ejemplo, si yo pongo el cable, ¿sí?, ustedes van a ver que hay un cableado especial que se hace, por ejemplo, en los estudios de radio y de televisión. Los cables de los audios no van con los cables de la tensión eléctrica. Si nosotros pudiésemos ver, si tuviésemos la posibilidad de ver, vamos a ver que en los cables se produce un cierto arco de tensión, de voltaje. Por lo tanto, si nosotros colocáramos cables, en este caso de audio, y de tensión, lo que habría es justamente la producción de ruido. Vamos a percibir nosotros, a través de las ondas de presión, que existe un ruido dentro de la información que nosotros tratamos de comunicar. Repito, esto eran las primeras teorías de comunicación, que no trataban de ver tanto cuál era el mensaje que se iba a transmitir. Luego, obviamente, cuando comienza a darse las primeras teorías de comunicación, ya no van a velar tanto por la cuestión técnica, sino que van a velar por los mensajes, y finalmente qué pasa cuando una información o una determinada fuente ingresa, en este caso ruido, ingresa a un determinado mensaje, hace que ese mensaje no sea del todo claro. Entonces, repitiendo, ondas de presión, ondas eléctricas, nuevamente ondas de presión. Nuestro sistema de percepción únicamente lo que puede hacer es captar estas magnitudes analógicas, ¿sí? Muy bien, estamos ya en hora, me parece, Vero, ¿no? ¿Verdad? Estamos y 22, quedan unos minutitos, bien, pero podemos ir redondeando. Vamos a ir redondeando y vamos a ir a uno de los puntos que ustedes marcaban. Decía, bueno, el inicio tiene que ver con la computadora. Yo les voy a preguntar que ustedes me digan, recurriendo a su amplio nivel de percepción, ¿cuántas veces se repite en ese texto la palabra qué? Está contando el tiempo, ¿eh? El que gana se lleva un premio, que lo va a anunciar Verónica Riedes. Se está acabando el tiempo. Se terminó el tiempo. ¿Quién quiere arriesgar? ¿Cuántas veces aparece la palabra qué en el texto este? ¿Alguien quiere arriesgar o todos ya se durmieron? 6. ¿Cuántas? 6. 6. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Agustín puso 1. Agustín, Victoria, 1. 10. ¿Quién da más? Martina, 10. Pilar, 10. Ok, este es el principio de la computadora. ¿Cuál es el principio de la computadora? Es decir, ¿para qué se crea la computadora? Para ser eficiente, tareas que para nosotros, para poder hacerlas, no sería de nada eficiente. Por ejemplo, ¿a quién se le ocurriría poner a contar palabras? No sería algo muy lógico. Ahora, lo que se inventó a través de la computadora, que vamos a ver cuál es el lenguaje que maneja la computadora, vuelvo a repetir, esto comienza con la electricidad, la tensión alterna y la tensión continua.
Los microprocesadores lo que permitían era tener lo que se llama el hard, ¿sí? Y luego un lenguaje para que la computadora pueda hacer una serie de efectos. Bueno, con esta simple descripción, en este caso el lenguaje Phantom, ¿sí? Yo lo que digo es, con este pequeño comando, le digo que cuente una palabra. Esta palabra tiene que ver con la, ¿cómo se llama? Con la palabra qué. Bueno, aparece 16 veces en el texto. Si yo se las diera nuevamente a contar, ustedes lo que verían es que pueden contar sin ningún tipo de problema 16 palabras que aparecen en el texto que veíamos anteriormente. Es decir, ¿qué es lo que hace una computadora? Hacer eficiente un proceso. Y por lo tanto, la computadora en un tiempo menor puede hacer eficiente una tarea. Tarea que no sería válida que la hiciéramos nosotros. Es decir, ¿qué necesidad tengo yo de contar palabras? Sin embargo, la computadora, a la hora de procesar información en un tiempo determinado, en un tiempo reducido, lo que hace es facilitarnos, hacer más eficiente y eficaz una determinada tarea. ¿Se entiende? Ahora, la computadora lo que va a tener va a ser un hard, y por el otro lado va a tener un lenguaje de programación. Si nosotros vemos desde el punto de vista del hard, digamos, la estructura como está hecha una computadora, tenemos un dispositivo de entrada, tenemos una unidad que le llamamos la unidad central de procesamiento, tenemos una memoria interna que le permite pensar a la computadora y tiene una memoria secundaria, en donde va a guardar información. Cuando yo cierro mi computadora, está la memoria esa principal que deja pensando por un determinado momento, y cuando yo quiero guardar algo, lo mando a lo que se llama la memoria secundaria. Y luego, obviamente, que tenemos la posibilidad de red, es decir, poder conectar nuestra computadora. La computadora en la unidad central, lo que hace permanentemente es preguntarnos a nosotros, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y piensa, y lo que puede hacer es pensar de manera rápida la tarea que nosotros le queremos dar. Claro, pero la computadora, ¿cómo se comunica con nosotros? Y a partir de un lenguaje. La única manera que lo puede hacer es a partir de un lenguaje de programación. Existen varios lenguajes. Le damos una orden, y lo que hace la computadora es, en un tiempo determinado, es darnos la respuesta a la orden que nosotros le estamos dando. Obviamente que las computadoras ya vienen programadas, y luego lo que aparece es una interfaz. Y la interfaz nos permite a nosotros que sea amigable y que nos podamos comunicar con la computadora. Siendo esta hora, quiero que ustedes vean un video que nosotros le hemos dejado a ustedes en el aula, y alguien decía, lo que hay, como bien decía alguno, es comienza por la electricidad, otros dijeron comienza por la computadora, los dos temas que hemos visto, y la tercera, alguien dijo comienza por un cambio cultural. Les vamos a dejar este pequeño videíto para que ustedes lo vean. Esto no tiene audio. Fíjense lo que pasa con esta pequeña. En realidad tiene una interfaz, la interfaz es una interfaz digital, en este caso una tablet. Y fíjense qué pasa cuando quiere hacer lo mismo con la revista. Son dos soportes distintos, ven la misma imagen, sin embargo, fíjense lo que hace con la revista. ¿Sí? En este caso está recurriendo al touch propio que ha visto en la tablet. Por lo tanto, para ella, su nivel de sociabilización, alguien dijo, lo que aparece es un cambio cultural. Nuestros dispositivos nos introducen un cambio digital. ¿Sí? Ve la imagen, lo que trata de hacer es ampliar la imagen, que es lo mismo que podía hacer, en este caso, en la tablet. ¿Sí? O puede correr la página, fíjense que ven, y aprieta la página porque piensa que está en una interfaz estrictamente de touch. Fíjense que, a ver si funciona el dedo, fíjense lo que hace ella. ¿Sí? Vuelve nuevamente, porque cuando vamos a un sistema estrictamente digital, por ejemplo, de nuestras tablets, la tablet nos permite a nosotros, en este caso, poder ampliar una determinada imagen. Esto fue, obviamente, un cambio de lo que es la interfaz. Veíamos hace un rato cómo piensa la computadora, ¿sí? En la clase que viene, entonces, lo que vamos a ver nosotros son las señales digitales, entonces. Y para ver señales digitales, vamos a ver qué ocurre con lo que veíamos anteriormente, qué ocurre con el ruido, cómo se producen esas señales, qué lenguaje entienden finalmente las computadoras, cómo se comunican las computadoras y qué nos entregan finalmente las computadoras. Decíamos, lo analógico tiene una mayor cantidad de información que puede ser percibida por nuestros sentidos. Alguien hablaba del termómetro y decía, bueno, el termómetro digital no es tan preciso, decía alguien, y efectivamente no lo es. El sistema de medición, digamos, de un termómetro, en este caso analógico, que es de mercurio, es más preciso. ¿Por qué? Porque el termómetro digital lo que hace es hacer saltos de información. Como no puede medir toda la escala, hace un salto. Entonces yo me tomo la temperatura y el termómetro digital mide 36, 36,5, 37, 37,5.
Va a haber una pequeña escala que nos va a dar 37.5, dice, 37.2. Sin embargo, el termómetro, que es estrictamente analógico, lo que va a hacer es medir cuando sube y de cada una de las partecitas. ¿Vieron la señal que veíamos anteriormente? Que decíamos, si nosotros hiciéramos un correlato en el tiempo, veíamos cada una de las tensiones, y si si hacemos una descomposición, vamos a ver cada uno de los puntos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en un tensiómetro. ¿Cómo hace las señales digitales? Es ahorrar información. Pero luego va a tener que reconstruir esa información para que nuestro sistema de percepción la vea como fiable. ¿Entendió? Bien. Si no, lo pueden ver seguramente en un canal para ampliar más información esta noche. Bueno, muy bien. La próxima clase ampliaremos sobre las señales digitales, veremos cuál es la distinción, veremos cómo se comunican las computadoras y por qué veíamos entonces el capítulo de los Simpsons. No los vamos a agotar más por esta noche. Le agradecemos mucho su presencia, su atenta escucha. Y sí, quedamos para que nos hagan cualquier pregunta. Repito, en la presentación esta va a quedar cuál es la lectura que continúa. Revisen por favor, porque siempre les indicamos cuáles son las páginas y del capítulo en particular que queremos que lean. Y vuelvo a repetir, el libro está a disposición para que vean la fuente bibliográfica de manera completa. Y si no lo pueden ver a lo largo de esta cursada, lo puedan guardar el libro porque siempre les va a ser útil luego de la cursada. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que nos quieran comentar? Si no se entendió nada, también nos pueden decir que no se entendió nada. Y estamos haciendo una proeza. Imagínense que estamos explicando señales analógicas y digitales en un pizarrón. Esto, la verdad, que es asombroso en la era digital. ¿Alguna consulta, duda que tengan? ¿No? Bueno, muy bien. Nos volvemos a encontrar entonces el día viernes, clase asincrónica, y nos volvemos de manera virtual, aunque mediados y presencial, el próximo día lunes. ¿Sí? Les agradezco mucho. Ha sido un placer. Que tengan buenas noches. Que tengan buena vida y a cuidarse aún del coronavirus. Gracias. Nos vemos. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.